Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que muy bien. Buenos días, Roca. Buenos días. Buenas tardes, Reme. Buenas tardes, Rita. ¿Cómo estáis? Hola, Cristina. Muy buenas tardes. Buenas noches, guapísima. Buenas noches. Encantada de verte. Encantada de verte. So nice to see you again. Hello, Cristina. Hello, hello. Good evening. Nice to see you here too. Rita, buenas tardes, buenas tardes. Qué alegría, qué alegría. Os he echado de menos estos 15 días, pero bueno, espero que hayáis tenido una Semana Santa fantástica. El tiempo no ha acompañado mucho. Aquí en Murcia hemos tenido un tiempo. Hello, hello. Hemos tenido un tiempo muy complicado. Frío, bastante windy aquí. And it rained a lot as well. Se te ha echado de menos también yo a vosotros. Yo también os he echado de menos, Reme. Sí, muchísimo. Entonces, bueno, pues nada. Vamos, vamos a ir empezando. Espero que hayáis tenido una Semana Santa espectacular, ¿vale? Y por supuesto os invito, si habéis tenido la ocasión de, pues, de entrar en contacto con en alguna situación donde hayáis tenido que usar el inglés y os han surgido dudas. Murcia, Murcia, qué bonito. Sí. Murcia, qué bonita eres. Sí, es una tierra magnífica. Nosotros vivíamos en Madrid antes de, bueno, hasta octubre del 22, hasta octubre. Beatriz, pues mira, voy a hacer una cosa, voy a hacer el directo y luego al final voy a dar opción si alguien quiere unirse, pues tener una charla así un poquito improvisada. También, por supuesto, a mis alumnos, si les apetece unirse, pues es un poquito a los que daré prioridad. Hola, hola Beatriz. Para un poquito, pues, me repito mucho, para que hablen de pues cómo hacemos las clases, lo que vemos, cuál es su impresión, cómo se sienten, ¿vale? Eso es algo que me encanta hacer, me encanta hablar con mis alumnos y que ellos mismos expliquen pues cómo es la experiencia. Entonces sí, Murcia es una tierra maravillosa. Nosotros nos sentimos aquí súper acogidos. Vivíamos en Madrid hasta octubre del 2022 y luego, como el COVID nos cambió a todos, todo eso que hemos vivido pues nos ha hecho tener reflexiones muy profundas, ¿vale? Nosotros tomamos la decisión de venirnos para acá. Queríamos estar cerca del mar y yo tengo muchos vínculos con Murcia por mi niñez, de venir aquí de vacaciones y entonces fue el sitio elegido, cerca de Alhama de Murcia, ¿vale? Es una zona, es un resort de estos de golf cerca de Alhama de Murcia. Así que bueno, pues nada, más o menos ya os iré contando más sobre mi historia si os interesa. Buenas tardes a todos, Fátima, Lucilu, Martínez, 1978 también. ¿Vale? Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Entonces, ¿con qué vamos a empezar hoy? Pues con estos verbos modales maravillosos. Can, ¿vale? Fijaos cómo pongo la boca. Can, ¿vale? Es esa choni de la que hemos hablado ya en algunas ocasiones, que es o pones la boca para hacer una A y haces una E, ¿vale? O al revés. ¿Qué referencia tenemos? Pues esa manera de hablar un poco chunga de los barrios bajos. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes qué pasa? ¿Vale? Pues esa es la A frontal inglesa. Entonces tenéis esa referencia. Es una A frontal bastante abierta, pero no tan abierta como la nuestra. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa nos la vamos a encontrar cuando hay A seguida de una consonante que es distinta de R, ST y TH. Estas dos últimas en inglés británico. Vamos a tener esta ¿vale? También, cuando alguien te cuenta, someone tells you something you don't believe.
If someone tells you something you don't believe, you say, eh. Okay? So, can. Porque mucha gente no entiende bien la diferencia o no sabe muy bien cómo diferenciar el positivo del negativo. Entonces, por ejemplo, una apuesta segura es decir siempre cannot, como mi alumna Jennifer, que vive allí en Inglaterra, ¿vale? Entonces ella decía, esto para mí es complicado y yo siempre digo cannot, ¿vale? Es la apuesta segura. Pero ¿cuál sería la diferencia? El positivo es con la A frontal, la A choni, can, ¿vale? I can do it. I know you can do it. Estoy exagerando un poco. Y el negativo es con la otra, con la A pija, can't. O sea, que tenemos las dos. Tenemos, Claudio, buenas tardes. Tenemos las dos. Tenemos la A choni, la A barrio bajera, y tenemos la A pija, o sea, la que puedes escuchar si vas al barrio Salamanca, en Madrid, es muy habitual, ¿sabes? Estos dos sonidos son fonemas en inglés. La A trasera, la vamos a encontrar con A seguida de R. A seguida de R, A seguida de ST y de TH. En esos grupos gráficos, el fonema asociado a la vocal, a la A, es la A trasera, la A pija, ¿vale? La A trasera la vamos a llamar la A pija, así para hacerlo rápidamente, y la A frontal la vamos a llamar la A choni, ¿vale? Así para un poco para andar por casa. Entonces, la positiva es can, con la A frontal, y la negativa es can't, con la A trasera, ¿vale? I can do it. You can't mean that. You can't mean such a thing. Okay? I can, I can't. I can, I can't. ¿Notáis la diferencia? ¿Vale? Lo exagero mucho, ¿vale? Para que se vea con claridad. Vale, entonces, ¿para qué me sirve este verbo modal tan impresionante? Pues voy a tener 3 usos. Este verbo me va a permitir 3 usos. Los verbos modales son verbos pragmáticos, de naturaleza pragmática, son auxiliares. ¿Y qué quiero decir cuando digo naturaleza pragmática? Que nos permiten protocolizar en la situación estándar en la que nos encontramos. Expresar habilidad, expresar pedir permiso, dar un consejo, hacer una sugerencia, hacer un autoofrecimiento, hacer una solicitud, una petición, todo eso son situaciones estándar, ¿vale? Y para eso usamos verbos modales en inglés. Can nos va a permitir expresar una habilidad, ¿vale? I can read, I can speak English, I can play the piano. Entonces, ojito, la traducción de can aquí en este uso no es poder, es saber. ¿Vale? Yo sé hablar inglés. I can speak English. Yo sé tocar el piano. I can play the piano. ¿Vale? Entonces, en este uso de can, cuando expreso una habilidad, when I say that I know how to do something in English, I say can. I can speak English. I can play the piano. ¿Ok? Aquí can no se traduce como poder, porque claro, no es pragmático en español. Tú no dices puedo hablar inglés, dices sé hablar inglés. ¿Vale? Entonces, lo utilizo para eso, para expresar una habilidad. En presente, algo que sé hacer ahora. ¿Vale? ¿Para qué más lo voy a utilizar? Para expresar la posibilidad de hacer algo. ¿Por qué? Pues porque tengo los medios para hacerlo y la disponibilidad. ¿Vale? La posibilidad de hacer algo porque tengo los medios y tengo la disponibilidad. I can take you to the airport because I have a car and I don't have anything to do at that time. ¿Ok? A ver, me dice... Hola, José Gustavo. Could you explain how we can use can in past as well as in future? Of course. Of course.
Y el tercer uso de can, ¿vale? Se ha asimilado a may, porque may es el modal para pedir permiso, pero ha perdido mucho terreno porque resulta muy formal. Entonces, may se utiliza en contextos para pedir permiso, pero en un entorno muy formal. You knock on the door and you say, "May I come in?" You know, at work, for example. "May I come in? May I say something?" But in very, very formal situations, you know, if not with butter use can. ¿Vale? Entonces, estos serían los tres usos de can en presente. Y por supuesto, ¿vale? Vamos a ver ahora qué hago en pasado. Porque claro, los verbos modales resulta que son peculiares. También se dice que son... No me sale la palabra. Que son defectivos. También se dice que son defectivos. Entonces, sus características difieren mucho de los verbos principales y de los verbos auxiliares, que son los tres tipos de verbos que hay en inglés. Verbos principales, la inmensa mayoría, son el resultado de lexicalizar acciones o procesos o actividades que transcurren en el tiempo. Verbos auxiliares hay 5 y realizan tareas propias del código. ¿Vale? Su labor se limita a cumplir una función dentro del código. Y luego están los verbos modales, que tienen naturaleza pragmática. Entonces, los verbos modales son defectivos y, entre otras cosas, ¿qué les pasan? Que no tienen tiempos verbales. Los verbos modales no tienen tiempos verbales. Dices, ostras, ¿y entonces cómo pongo can si yo quiero poner estos usos, saber, poder y poder de permiso en pasado, en otros tiempos? ¿Qué hago? Pues me sirvo de una perífrasis. En el caso de can, me voy a servir de la perífrasis to be able to. Entonces, si vamos al pasado, ¿vale? El pasado de can, cuando estoy expresando una habilidad, ¿vale? Es could. El pasado de can, cuando estoy expresando una habilidad es could. Pero could es simplemente que yo sabía... Pero yo estoy siempre aprendiendo. O sea, no me interesa tener razón. O sea, aporto lo que yo sé, sabiendo que a mí siempre me queda por aprender. ¿Vale? Entonces estoy abierta a que si alguien no está de acuerdo, lo discutimos, porque a mí tener razón me da exactamente, no me interesa. Como profesional y como científico no me aporta nada. Entonces yo os aporto lo que yo sé, ¿vale? Pero que estoy abierta a correcciones. Entonces, volviendo a could, en el pasado, could es el pasado de can, cuando can lo usamos en su idea de habilidad, en el uso de expresar una habilidad, ¿vale? Entonces yo puedo decir, I could speak German, pero ojo, eso implica la versión contraria en la actualidad. Si yo digo I could speak German, significa que yo ahora no hablo alemán. ¿Vale? I could play the piano. Yo sabía tocar el piano. Ahora ya no. Repito. Can, su pasado, el pasado del uso de can cuando significa saber, es could. Pero implica que actualmente ocurre la versión contraria. Yo sabía hacer algo y ahora ya no lo sé hacer. ¿Vale? Ahora os cuento cómo hacemos el negativo, pero vamos al otro pasado, el pasado de can, cuando es poder de posibilidad, porque tengo los medios y la disponibilidad para hacerlo. Ojo aquí, el pasado de can en este uso no es could. Could solo es el pasado de can cuando significa que yo sabía hacer algo. El pasado de can, cuando yo pude hacer algo, lo realicé, lo llevé a cabo, entonces es was o were able to. ¿Vale? Si yo te quiero preguntar, ¿pudiste enviar el mail? No voy a utilizar could. Te voy a decir, were you able to send the email? ¿Vale? La semana pasada
Logré terminar el proyecto, pude terminar el proyecto, lo llevé a efecto, lo llevé a cabo. Aquí no es could. Last week, I was able to finish the project. ¿Vale? Repito. Can, en presente, saber y poder. Ese poder de posibilidad, tener los medios y la disponibilidad y también para el permiso. Y can como saber. El pasado de can como saber es could e implica que ahora en la actualidad es la situación contraria. El pasado de can como disponibilidad y como posibilidad de hacer algo porque dispones de los medios, entonces es was, were able to. ¿Vale? Y couldn't me sirve para los dos. Couldn't es el pasado negativo de los dos. I couldn't speak German. Now I can. I couldn't take her to the airport. I wasn't able to take her to the airport. Entonces, tenéis que pensar que en inglés, the shorter the better. There are many resources in English we can use to save time. That's the reason I can contract auxiliary verbs in English. And that's the reason why there are so many procedures in English which enable me to save time. Cuanto más corto, mejor en inglés. El inglés es un idioma atravesado por una urgencia de ahorro de tiempo. Esto ya lo veremos despacio en otro directo. ¿Vale? Vamos a ver todo un repertorio de procedimientos ingleses que te permiten prescindir de alguna palabra, una preposición, una conjunción, cualquier cosita, cualquier procedimiento, las contracciones de los auxiliares. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en la situación donde yo puedo usar can, ¿vale? En presente voy a usar mejor can que I am able to. ¿Podría usarlo? Sí, podría usarlo. Pero can es más corto, ¿vale? En el negativo yo podría decir I wasn't able to finish the project. Podría decirlo, sí, es más corto I couldn't. Y luego hay una cosa más que quería comentaros. Creo que es intercambiable que yo utilice, por ejemplo, I could do it, a ver, ¿cómo os diría? En una condicional. If I had enough time, I could learn German, por ejemplo. Si yo tuviera suficiente tiempo, podría aprender alemán. Podría utilizar aquí también I would be able to learn German. ¿Qué pasa? Que could es más corto. ¿Vale? Vale, pues más o menos eso sería. Hacemos un rápido repaso. Can es un verbo modal. Eso hace que sea un verbo defectivo. Solo me sirve en esa forma para el presente. 3 usos. Saber hacer algo, tener una habilidad. Poder, tener los medios y la disponibilidad. Y poder de permiso. El pasado de can para expresar esa habilidad es could e implica que actualmente es la situación contraria. El pasado de can para haber hecho algo, haber podido hacerlo, ¿vale? Yo pude hacer algo, ahí was, were able to, ¿vale? Y couldn't me sirve para el pasado de los dos en negativa. Después, en el condicional. En un condicional podría utilizar could o podría hacer algo, ¿vale? If he studied harder, he could get higher grades, ¿vale? Pero también podría decir he would be able to get higher grades. ¿Cómo decidimos un poco en estas situaciones que podemos usar los dos? The shorter the better, ¿vale? Y could también podríamos utilizarlo para el permiso, por ejemplo, para poder introducir esa distancia de cortesía. Pensad que en inglés no hay un pronombre de usted,
¿vale? Entonces, pero igualmente se da la circunstancia de que no le hablas igual a un extraño que a alguien de tu entorno más cercano. Entonces, donde can, ¿vale? Podría permitirme pedir permiso, could lo haría igualmente de manera más formal, ¿vale? Can I say something? Can I borrow your car? Could I say something? Could I borrow your car? Could I borrow your umbrella? ¿Vale? Bueno, ponedme por el chat si ha quedado claro o alguien tiene alguna duda o hay algo que no ha quedado claro, ¿vale? Perfecto. Vale, vamos con el siguiente punto, la traducción. ¿Vale? ¿Qué papel juega la traducción en el aprendizaje de idiomas? Mirad, yo me formé mucho tiempo con este... Muchas gracias, Claudio. Me formé mucho tiempo con este prejuicio. ¿Vale? Además, la mejor profesora que tuve en la escuela de idiomas se llamaba Marta Peredo. Ella un día me dijo, cuando tú des clases, yo en aquel momento no sabía, os estoy hablando de hace mucho tiempo atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas... Entonces, ella nos educaba, nos formaba con el prejuicio de que no había que traducir. Porque claro, traducir es un jardín. Traducir es una jungla. Vale, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, cuesta mucho discutir con los maestros, cuesta mucho superar esa admiración, ¿vale? Y discutir con ellos. Entonces, a mí era lo que me pasaba. ¿Vale? Como ella decía, simplemente su autoridad era suficiente. Como ella decía que no había que traducir, ella había vivido bastante tiempo en Inglaterra, no recuerdo cuánto exactamente, y entonces, claro, siempre nos decía, y yo tenía la sensación de estar como en una piscina, and open my eyes. I have the feeling of being underwater and open my eyes. So you just can't see, everything blurred. Todo es como tú estás en una piscina, abres los ojos y tú ves bultos, ves todo borroso. Entonces, claro, yo no tenía la sensación de estar avanzando como yo quería, porque para mí era una obsesión. Para mí el inglés ha sido una obsesión. Desde los 11 años siempre he estado estudiando inglés de una manera u otra, era una obsesión. Entonces no sentía que avanzaba, porque yo tuve una época que no hacía otra cosa, no hacía otra cosa que estudiar inglés. De hecho, iba a la escuela de idiomas 2 días a la semana y el resto del tiempo me lo pasaba estudiando en casa. No hacía otra cosa que estudiar inglés. Entonces estaba por unas gafas de natación. Claro, entonces yo necesitaba esas gafas de natación. ¿Cuáles eran esas gafas de natación? ¿Cuáles eran ese par de goggles? Goggles. La traducción. Entonces, yo entendí que tenía que traducir. Pero no era una traducción ad hoc, no era un texto coger ahí y traducir sobre la marcha. Empecé a coger palabras pivote de la lengua, como el verbo put, y me empecé a hacer mapas de palabras que algunos de ellos me ocupaban 2 hojas. Entonces iba al diccionario, sobre todo al monolingüe, porque siempre me ha gustado hacer el trabajo duro. Siempre me ha gustado, desde que me ha sido posible, trabajar con el diccionario monolingüe. Siempre me ha gustado ser aprendiz, aprender desde abajo, a recorrer yo el camino. Otro día hablaremos de la memoria. Yo estoy obsesionado con el inglés desde la reina Isabel. Ya me explicarás esto de por qué te obsesionaste con el inglés con la reina Isabel. Y además me imagino que te refieres a Isabel II. Vale, perfecto. Nada, mira, voy a terminar esto y yo os doy entrada. Si queréis charlamos aquí un poco. Vale, entonces vamos a ver. Os decía que yo hay un momento que digo, tengo que traducir. Entonces eso ya fue un avance, porque también entendí que tienes que, o sea, que el avance, el aprendizaje pasa por discutir con los maestros. Hay que quitarse el velo de autoridad que de alguna manera te obstaculiza el camino científico, ¿vale? No debe haber nada que obstaculice el camino científico. Ni la autoridad, ni la admiración que sientas por otros, ni tampoco el afán de tener razón, ¿sabes? O el ego. Son distintos...
como decir, fantasmas que te pueden entorpecer en el camino del aprendizaje. ¿Vale? Pero bueno, eso hablamos otro día. Entonces yo llego a la conclusión de que tengo que traducir. Digo, claro, pero no sobre la marcha. Tengo que coger palabras pivote de la lengua. Entonces digo, pues el verbo put. Entonces cogí el verbo put y me cogí todas las entradas del diccionario, hice un mapa de palabras con dibujitos. Entonces organizaba la información de manera visual, con códigos de colores. Entonces, claro, ahí yo ya saqué mis conclusiones y digo, ostras, el verbo put en casi todas sus acepciones en inglés es el verbo poner español. Entonces, claro, ya de repente se facilita muchísimo, se simplifica mucho, porque yo empiezo a ver que puedo anclar mi inglés a mi lengua materna, que es el español, pero no con la traducción literal, sino que empiezo a recorrer, a hacer una investigación profunda sobre el campo semántico de esa palabra. Entonces, claro, empiezo a ver que put en muchísimas acepciones rinde dentro del diccionario el verbo poder, el verbo poner. El verbo poner. Claro, entonces yo ahora uso el español como lanzadera y sé que la mayoría de las veces que quiero usar poner voy a poder utilizar el verbo put. Pero ¿qué ocurre? Que van llegando situaciones y dices, ostras, es que está el verbo set también. Muchas veces cuando yo quiero decir poner en inglés me encuentro el verbo set. ¿Qué diferencia habrá entre ellos? ¿Sabes? Digo, entonces se va ampliando, yo ya tengo el verbo poner de referencia en español y el campo semántico de poner en inglés ahora se bifurca. Ahora tengo put por un lado y tengo set por otro. Y digo, se abre entonces la duda. ¿Qué hay que hacer con la duda? Pues no hay que esquivarla. Lo primero que tienes que hacer es formularla. ¿Qué es lo que no entiendes? Entonces yo no entiendo qué diferencia hay entre put y set. Entonces empiezo a estudiar un montón de ejemplos, reúno un montón de datos y digo, claro, es que, mira, la diferencia entiendo yo que puede ser, ¿vale? Esto siempre son conclusiones preliminares, porque como no me interesa tener razón, siempre llego a conclusiones preliminares, que luego voy poniendo a prueba. Entonces, si van superando las situaciones, se va reforzando el sistema. Poner y acomodar, claro. Claro. Entonces, put, al final lo que yo veo es que put es el gesto prácticamente de dejar algo en un sitio, sin más pretensión. ¿Vale? Put the book on the table. I put the keys in my bag. Put it over there. Por ejemplo, put it over there, déjalo ahí, ponlo ahí. Pero claro, cuando ya entra set, dices, anda, the sun sets, el sol se pone. Set an example, sentar ejemplo. Set the table, poner la mesa, set the table. Y ya empiezo a ver, digo, oye, set the alarm clock, poner el despertador. Entonces una empieza a pensar y dice, pues entonces set, un poco la diferencia que va a haber con put es que pues hay o una duración, porque cuando el sol se pone lo hace durante cierto tiempo, o la fijación de una posición o unos valores, porque cuando tú pones la mesa no llegas con los cubiertos y los vasos y todo y lo dejas ahí y que cada uno se sirva. Tú los colocas, le das un lugar. Entonces empiezo a entender o set, cuando tú set the alarm clock, you set a time, you fix a time. Entonces digo, vale, llego a esta conclusión que es preliminar y con cada nuevo ejemplo que salga voy a hacer yo lanzo mi hipótesis y luego siempre estoy comprobando en las diferentes herramientas si estoy en lo cierto o no. Por ejemplo, puedes usar mucho la información estadística de Google. Si tú tienes dudas sobre expresiones, puedes buscar, por ejemplo, imagínate que yo tengo dudas entre, yo qué sé, make and do, por ejemplo, que son muy habituales, ¿no? A ver, el otro día surgió make a massage or do a massage. Entonces me voy a Google y utilizo la información, la información a nivel estadístico. Entonces, siempre es un estudio, siempre es una investigación tratando de utilizar herramientas que me permitan llegar a una conclusión, pero siempre sabiendo que esa conclusión es preliminar, que hay que reforzarla o desecharla.
Entonces llega set y ya digo, pues ya tengo dos verbos que son put y set que rinden poner. ¿Cuál es la diferencia? Put es más dejar de manera sin más pretensión y set hay una duración o bien hay una fijación de una posición. Y sigo andando el tiempo y digo, ostras, lay. Madre mía, que lay también es poner. Y ya empieza a abrirse un mundo porque dices, claro, como el inglés es tan descriptivo, lay. Lay también puede ser poner. Pero es como una especie de visión donde tú tienes un espacio y tú tienes que dividir ese espacio entre los diferentes elementos. Por eso la maquetación es layout. Entonces empiezo a ver esta otra posibilidad a través de entender que el inglés es tan descriptivo. Empieza a surgir una serie, un abanico de verbos fruto de ese afán descriptivo que empiezan a sumarse al campo semántico que engloba el verbo poner español. Pero sigo andando, sigo buscando y digo, place. Place también es poner. Pon eso en su sitio. Devuelves algo a su sitio. I have to place the books on the shelf. I have to place this over there. Okay? Give it a position. Put it back. Put it back in its position. Okay? Or put it back to its position. 4. Y de repente andando el tiempo digo, claro, es que yo también pongo una película o pongo una canción. Esto no es put, tampoco. Y surge play. Claro, tú cuando pones una canción o pones una película usas el verbo play en inglés. Entonces, ¿yo qué he hecho? Parto del español, que es mi lengua materna, y formo este puente con el campo semántico que he podido reunir, he podido estructurar en inglés a partir del verbo poner español. Entonces, claro, se me produce una red, un micelio entre las dos lenguas que me da una seguridad tremenda a la hora de usar el léxico inglés. Porque claro, la mayoría de las ocasiones, la mayoría de las veces, en un 90-95%, existe un equivalente pragmático en cualquier lengua. Este concepto del equivalente pragmático ya os lo explicaré más despacio, pero la traducción es un paso básico dentro de ese proceso que veremos para alcanzar el equivalente pragmático. Entonces, imaginaos la claridad que esto te da, porque yo tengo el verbo poner español y a través de todo este esfuerzo de traducción, de búsqueda de información, de consolidación, de lanzamiento de conclusiones, se me aparece como si fuera una aplicación, ¿vale? Entre el verbo poner español y los 5 verbos ingleses que os he comentado. Entonces, eso es una imagen que me permite una claridad y me permite usar y expresarme en inglés, que no es mi lengua nativa, con una claridad y con una seguridad y con una rotundidad que de otra manera sería imposible. Sería imposible. Os voy a dar otro ejemplo. En español tenemos el concepto de seguridad, tenemos la palabra seguridad, ¿vale? Cuando yo paso al inglés me encuentro 3 palabras. 3 palabras, ¿vale? Por un lado tengo safety. Safety is the concept according to which I create or I produce something intended to protect someone's integrity. Safety es el concepto de seguridad español orientado a la protección de la integridad. ¿Qué son elementos de safety? A helmet, un casco, a reflectant vest, un chaleco reflectante, a safety belt, un cinturón de seguridad. ¿Vale? Vale, seguimos andando y digo, security. Entonces ya me he encontrado que seguridad en inglés también es security. Entonces, security
busco la información, me documento y claro, veo que security is the concept within seguridad intended to prevent the intrusion or intrusion, I'm not sure, intrusion, I think, of a foreigner, of a stranger. You know, anda, pues entonces security es otro concepto. El concepto seguridad en español se ha muñonado y en inglés se ha bifurcado. Pero sigues andando y sigues buscando y sigues y dices, ostras, está también confidence. Confidence. Claro, ¿cuál es el concepto de confidence? To feel certain about what you know. If I'm certain about what I know, I feel confidence. I feel confident myself. Confidence, security and safety. Si yo no hago este trabajo de ratón de biblioteca, nunca podría tener claro el campo semántico que proyecta el concepto de seguridad en inglés. Pues claro, puedes meter la pata muy fácilmente. ¿Vale? Bueno, estos son algunos ejemplos de por qué hay un momento que yo entiendo que la traducción es fundamental. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezo a aplicar este procedimiento, empiezo a integrar esta parte o esta estrategia o este proceso, ¿vale?, de búsqueda, de aquilatamiento del campo semántico de un concepto español en inglés, empiezo a tener una claridad y empiezo a tener una seguridad y una confianza por medio de la cual estoy segura de que lo que digo es lo que quiero decir. Todo este trabajo de traducción minuciosa me ha permitido make sure that I'm saying what I mean. You see what I mean? This procedure laid the foundation for me to make sure that I was saying what I meant. And this is what I needed. I needed to grasp this confidence so that I was able to make sure that what I was saying was what I meant. Porque al final de eso se trata. ¿Para qué aprendemos idiomas? Para comunicarnos. Cuanto mayor sea tu control sobre todo el proceso lingüístico, mucho mayor será tu seguridad a la hora de usar una lengua que no es tu lengua nativa. Porque las lenguas no son lógicas. Tenemos el prejuicio de que una lengua es lógica y lo que ocurre en nuestra lengua ocurre en todas las demás. Eso es un prejuicio y nos impide avanzar. Porque cuando tú piensas eso, aplicas los sistemas, los procesos de tu lengua a cualquier otra. Y no funciona. No funciona. ¿Vale? La traducción también te permite, un proceso riguroso de traducción te permite no caer en la trampa de los false friends. Si yo veo la palabra constipation en inglés y me recuerda tanto a la palabra constipado y yo no soy rigurosa y digo, pues como se parece tanto, sin duda va a ser lo mismo. No se puede dar nada por sentado. No porque una palabra se parezca a otra española, tenemos que inferir de manera lógica que va a significar lo mismo. Mucho cuidado con esto. No se puede dar nada por sentado. Entonces yo tengo que ir al diccionario y comprobar el significado de esa palabra, porque constipation es estreñimiento. Entonces a veces nos podemos poner en situaciones ridículas sin ser siquiera consciente de en qué berenjenal nos estamos metiendo. Pero no solamente el significado de la palabra. Si yo aprendo que el verbo meet es quedar con alguien, no digo, ya está, meet with. No. Para yo usar quedar con alguien, en inglés lo tengo dentro del verbo.
Es un verbo transitivo en inglés. I'm meeting Pepe for a cup of coffee, ¿vale? No voy a decir I'm meeting with Pepe, ¿vale? No damos nada por sentado y la traducción es una traducción rigurosa de la palabra y sus acepciones. Porque cuando yo he dilucidado eso y me encuentro esa palabra en un texto, voy a buscar en el catálogo de las acepciones y de las palabras que he unido a mi palabra española para ver cuál es la que concuerda. ¿Cuál es la que encaja en ese contexto? ¿Vale? Rápidamente, la palabra pista española, ¿no? Que tiene tantas acepciones. Yo no puedo ir al diccionario y encontrar, por ejemplo, track, y ya cada vez que necesito decir pista, pues voy a decir track. No, tengo que buscar pista y tengo que encontrar la palabra inglesa para cada una de las acepciones de pista. Porque puede ser pista de tenis, pista de baile, pista de atletismo, pista en una investigación, y cada palabra es diferente en inglés. Cada una de esas acepciones rinde una palabra diferente en inglés. Entonces, vais viendo el micelio que vamos uniendo y vamos formando entre ambas lenguas. Yo no puedo prescindir del español, es mi lengua materna. Mi mente está programada según el español. Pero sé que no es lógica, es sistemática, y sé que lo que ocurre en mi lengua no tiene por qué ocurrir en ninguna otra. Entonces, a la hora de ganar vocabulario, no me sirve el dar por sentado que una palabra que se parece a otra española va a significar lo mismo, ni se va a usar igual. Tengo que generar mediante un estudio minucioso, encontrar esa aplicación lo más rigurosa y precisa posible, porque eso es lo que me va a dar un control lo más completo posible sobre mi expresión. Porque al final yo soy la misma persona y la realidad es la misma. Y voy a codificar mi mensaje. Pero para codificar mi mensaje de manera pragmática en ambas lenguas, tengo que aplicar las reglas que operan en ambas lenguas. No me sirve utilizar las reglas del español en inglés, ni viceversa. ¿Vale? Bueno, no sé si ha quedado claro este punto. La traducción es fundamental, pero no es una traducción ad hoc. Hay que coger cada palabra, ¿vale? Cada acepción y encontrar su equivalente pragmático en la otra lengua y generar un campo semántico. ¿Vale? Bueno, pues vamos con el personaje. Vamos a ver. Entonces, ¿quién es el personaje de hoy? Pues es una mujer que fue una pionera en toda regla, ¿vale? Por supuesto, María Moliner, ya me lo habéis dicho muchos y muchas, ¿vale? María Moliner es esta lexicógrafa maravillosa que nace en 1900, iniciando el siglo, nace en 1900 en un pueblito, Paniza, en Zaragoza. Y entonces, pues con 3 añitos se mudan a Soria, después van a Madrid. Entonces, imaginaos, ella vive toda su juventud pues en una España muy convulsa. Ya sabemos después lo que pasa en el 36. Y clarísimo, muchas gracias. Y entonces, pues ella, después de Soria, va a Madrid, los abandona, el padre, cuando ya tenía 12 años, los abandona. Y entonces, claro, su situación se vuelve muy precaria. Ella tiene la oportunidad en Madrid de dar clases con Américo Castro, que es otro monstruo. Américo Castro tiene un libro maravilloso que se llama El pensamiento de Cervantes. Maravilloso, Américo Castro. Entonces, claro, un personaje así tiene que hacer que te vuelques. Entonces, pues nada, ella sigue estudiando. Tienen que volver a su pueblo por la situación que tienen. Ella da clases privadas, etcétera, para ayudar a la familia. Y después del instituto, pues se matricula en filología, en filosofía y letras, yo creo. Bueno, siempre está con el tema de... Siempre está enredada con el tema lexicográfico, ella. Entonces,
hay un momento que ella toma como referencia un poco los diccionarios ingleses y entonces se da cuenta de esa rigidez que había en los diccionarios españoles, que muchas veces también llenos de tautologías, ¿no? Entonces, ¿qué es una tautología? Pues es incluir el término definido en la definición. Entonces, claro, se formaban unos bucles ahí. Entonces, ¿ella qué empieza? Pues ella, porque un diccionario al final es una obra de autor. Entonces, no es una obra científica, es una obra de autor. Entonces, ella le da una estructura partiendo además de una jerarquía del lenguaje donde, digamos, en el top de la pirámide, en el punto álgido de la pirámide, está el verbo ser. Y a partir de ahí va desgranando, ¿vale? Hasta que en los estadios más bajos de esa pirámide, pues claro, están las palabras más detalladas, más precisas, más... Entonces, luego tiene unos catálogos de sinónimos que es que son una maravilla, son... Ahí hay otro personaje como Cervantes que también intenta rescatar en su Quijote, pues hay esa abundancia de léxico, ¿no? Las paredes o bardas del jardín, los borceguíes o no sé cuántos. Entonces hay una necesidad de mostrar, de que salga el léxico a borbotones, ¿no? Ella da también muchos ejemplos en sus catálogos, en sus... Y entonces, finalmente... El diccionario se publica en 1966, en 2 volúmenes. En 1966 y en 1967. ¿Qué ocurre? Que se merecía con creces haber entrado en la Real Academia de la Lengua Española y no la... ¡Ah, qué nivel! Me volaste la cabeza. ¡Oh, Claudio! Entonces ella se merecía, por supuesto, haber sido la primera mujer en ser aceptada en la Real Academia Española, pero no pudo ser. A lo mejor era demasiado pronto, no era filóloga, bueno, las razones que... Pero ese diccionario, ella tenía sus fichas, mientras trabajaba iba componiendo sus fichas, lo va componiendo durante 15, 16 años, o sea, es un trabajo... ¿Entiendes? Que es una graduación en una universidad comparado con un diccionario como el que hizo ella, que sigo siendo un diccionario de referencia, que bueno, no sigo porque me emociono. Entonces, bueno, pues María Moliner pues muere en 1981, ¿vale? Y ella, pues le ofrecen un premio, fíjate, en 1973 le ofrecen un premio y lo rechaza. Y lo rechaza. Dice, ¿por qué? Y luego Carmen Conde, que fue la primera mujer que se unió, o que fue admitida en la Real Academia de la Lengua, pues se dedicó su... Bueno, lo vamos a dejar aquí porque no puedo, no puedo seguir. Vamos entonces con las frases rápidamente. Venga, cambiamos de tercio. ¿Vale? Porque no puedo seguir. Muchas gracias, Reme. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con las frases, ¿vale? Entonces, la primera dice, I wish, ta ta ta, I wish I, ta 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 ta, have a high command of Chinese. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿quién me dice? Oh, bonita. Entonces, a ver, I wish I, ¿quién me pone aquí la palabra? Sois maravillosos. De verdad. Bueno. Entonces, aquí en esta frase, couleur, se nota que amas lo que haces. Sí. Aquí nos pone could. Muy bien, María, muy bien, efectivamente, could.
No sería were able to, porque esta es la expresión equivalente, este es el equivalente pragmático inglés de nuestro ojalá. Tú en español dices, ojalá tuviera un nivel alto de inglés o de chino. Ojalá tuviera un nivel... Madre mía. Ojalá tuviera un alto nivel de inglés, o un nivel alto de inglés, ¿vale? Ese ojalá, que como muchos sabréis, es una expresión que ha quedado del árabe. Ojalá, ¿vale? Si Alá quiere. Entonces, ese ojalá en inglés es I wish I could. Ojalá pudiera. I wish I could. Ojalá pudiera tener. I wish I had. Ojalá tuviera. I wish I could have. Ojalá pudiera tener. Muchísimas gracias de todo corazón, Edith, Reme, muchísimas gracias, Claudio. ¿Vale? Cuando hacemos la traducción, hacemos una traducción rigurosa. Luego, aquí, esto sirve para salvaguardar la libertad de expresión. Tú decides qué quieres decir. Si tú dices I wish I could have, estás diciendo ojalá pudiera tener. Si tú dices I wish I had, estás diciendo ojalá tuviera. ¿Entendéis? El rigor es para saber, para tener el máximo control posible de tu expresión a la hora de expresarte en una lengua que no es tu lengua nativa. Toda ayuda es poca y un método científico es la ayuda más valiosa que vas a tener. Entonces, en la traducción somos rigurosos para saber exactamente qué estamos diciendo. Si tú quieres decir ojalá tuviera, decimos I wish I had, porque tiene que ir en pasado, ese verbo. Si quiero decir ojalá pudiera tener, voy a decir I wish I could have. Seguimos. After years of hard work, she finally, to achieve her lifelong dream. A ver quién me puede decir aquí que tengo que usar. After years of hard work. Después de años de duro trabajo, she finally, a ver quién me dice, after years of hard work, she finally, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo aquí? A ver si alguien se anima a decirme algo. Exactly. A izquierda. Get, no. She finally was able. Muy bien, María, otra vez. Muy bien. Efectivamente. A izquierda. Muy bien. She finally was able to achieve. ¿Por qué? Porque lo logró. Lo llevó a cabo. Aquí no podría utilizar could. ¿Vale? Porque la idea es que lo pudo hacer, lo realizó, lo llevó a cabo. ¿Vale? No es que sabía. Si hubiera sido sabía, hubiera utilizado could. Pero como era que lo logró, lo llevó a cabo, lo realizó, lo pudo hacer, entonces voy a utilizar was able to. Muy bien, perfecto. La siguiente. Despite his injury, a pesar de su lesión, despite his injury, he, still, ¿vale? No still, entro con la S, still participate in the marathon and was runner-up. Aquí os he metido la palabra runner-up para que veáis cómo no podemos dar nada por sentado. Runner-up, así como está escrito, es quedar segundo en una competición. Porque claro, uno está tentado de decir second, ¿verdad? Porque claro, la posición segunda es second. Las 6 divisiones de una hora también es second. Dice, pues ya está, quedar segundo también, to get second. Pues no, es runner-up. ¿Vale? Entonces, esta palabra la he puesto a posta para que veáis que no se puede dar nada por sentado. Quedar segundo en una competición es to be a runner-up. Dices, pero ¿cómo ha llegado a eso? ¿Cómo puede ser que quedar segundo sea runner-up? Interesantísimo, ¿vale? No he indagado más, no sé cómo ha llegado, pero... A ver, despite his injury, he... ¿Qué? ¿Qué ponemos ahí?
He. A ver. Venga. ¿Quién me dice algo? Despite his injury, a pesar de su lesión. He, still participated in the marathon and was runner-up. A ver quién me pone algo. He was able to. María, muy bien, efectivamente. He was able to. ¿Por qué? Porque was runner-up. Entonces lo hizo, lo logró, lo llevó a cabo. Despite his injury, he was able to still. He was able to, Cristina, muy bien. No sería could. No sería could a Ezquerra, porque no es la idea de que él sabía, sino que él realizó algo, lo llevó. Lo llevó a cabo. ¿Vale? He was able to still, ¿vale? Not to still. To still participate in the marathon and was was runner-up. A pesar de su lesión, él pudo aún participar en el maratón y quedar segundo. ¿Vale? Entonces ya entiendo completamente el texto. No me muevo en una piscina donde abro los ojos y veo bultos y creo que ha dicho tal, no. Estoy completamente segura que ahí dice, a pesar de su lesión, él pudo aún participar en la maratón o en el maratón, y quedó segundo. Y tengo la completa certeza de lo que de que he entendido lo que pone ahí. ¿Entendéis? Eso hay que hacerlo en los dos sentidos. Cuando estoy leyendo un texto en inglés, en español, entenderlo en español, y cuando quiero poner algo, o sea, cuando quiero expresarme en inglés, tengo que hacer lo mismo hacia el otro lado. Y claro, ahí es más complicado también, porque es más activo. ¿Vale? Bueno, ya lo veremos eso. Seguimos. After months of training. Tras meses de entrenamiento, ¿verdad? After months of training, he finally climbed the mountain. ¿Vale? After months of training, he finally climbed the mountain. Climb, ojo con esta palabra que la B no suena. ¿Vale? No es climb. ¿Vale? El gerundio sería climbing. La B no suena en esa palabra. After months of training. Tras meses de entrenamiento. He was able to. Berta, muy bien. He was able to finally climb the mountain. Finalmente pudo escalar la montaña. Perfecto. Muy bien. Was able to, Cristina. Efectivamente. Was able to. Así es. Vale, vamos con la siguiente. I wish I, remember where I left my keys. No encuentro las llaves. ¿Vale? I wish I, remember where I left my keys. ¿Vale? I wish, esta es igual que la primera, ¿verdad? I wish I could. Muy bien, María, muy bien. Very good. I wish I could remember. Ojalá pudiera recordar. I wish I could remember. ¿Lo veis? Establezco el match perfecto. Yo sé que en un 90-95% de las situaciones existe un equivalente pragmático, no solo en inglés, en todas las lenguas. En todas las lenguas debe haber una fórmula equivalente a ojalá. Seguro. Puede ser que en alguna no, pero en la mayoría sí. El equivalente pragmático de ojalá en español es I wish y luego I, el verbo en pasado. Ojalá pudiera, I wish I could. I wish I could remember. Ojalá pudiera recordar dónde dejé mis llaves. Y ya tengo la certeza, estoy completamente segura de haber entendido esa frase como si hubiera sido en español. Porque necesito estar completamente segura de que he entendido el mensaje.
como necesito estar completamente segura de que lo que estoy diciendo es lo que quiero decir. Tenemos que tener control total sobre nuestra comunicación. Esa es la máxima expresión de la libertad. Tener un completo control de tu discurso. Es la máxima expresión de la libertad. Seguimos. Despite his fear of heights. A pesar de su miedo a las alturas, despite his fear of heights. ¿Vale? Entonces digo miedo a las alturas en español, fear of en inglés. No puedo dar por sentado nada. Porque si en español digo fear of, no puedo, o sea, en español digo miedo a, no puedo dar por sentado que la preposición en inglés va a ser la misma. Tengo que encontrar el régimen, lo que se llaman las collocations. ¿Con qué preposición se usa en inglés? Tengo que construir el idioma a partir de mi lengua materna, pero sin dar nada por sentado. ¿Vale? Entonces, despite his fear of heights, a pesar de su miedo a las alturas, he, overcome it. And, otra vez, and skydive, no and skydive, and skydive from a plane. ¿Vale? Despite his fear of heights, he overcome it and skydive from a plane. He was able, Berta, muy bien, efectivamente, he was able to, perfecto, lo hizo. A pesar de su miedo a las alturas, él fue capaz, lo realizó, lo llevó a cabo, fue capaz de superarlo, overcome it, venir por encima, overcome it, y skydive, pues no sé muy bien lo que es, será como lanzarse de un avión, ¿no? Con un... Bueno, no sé muy bien lo que es. Skydive, ¿vale? Ya lo miraré. Seguimos. With the support of her family, ¿vale? The support of her family and friends, ¿vale? No friends. En esa palabra la I no se pronuncia. Friends, ¿vale? With the support of her family and friends, she, overcome again any obstacle that comes her way. ¿Vale? Overcome any obstacle that comes her way. Skydive es paracaidismo. Gracias, Juanma. Muchísimas gracias. Skydive. Perfecto, paracaidismo. Muchísimas gracias. Vale, entonces, ¿qué me decís? A ver, aquí hay un poquito de... A ver. With the support of her family. Con el apoyo. Porque claro, yo veo support, digo, pues soporte. Con el soporte de su familia. Bueno, ¿entiendes? Ya no es lo que yo diría en español, no es el equivalente pragmático. Gracias a ti que no aprende inglés porque no quiere. ¡Ostras! Muchísimas gracias, Juanma. Muchísimas gracias. Entonces, friends, with the support of her family. Yo podría decir con el soporte de su familia. Es mucho más pragmático con el apoyo de su familia. ¿Vale? En Friends, she, a ver quién me da algo, she, ¿qué pasa ahí? A ver, esta es diferente, she, overcome any obstacle that comes her way. A ver quién me dice algo. María, aquí no es was able to. Aquí no es was able to. Porque ves, comes después está en presente. Comes está en presente. Entonces no es algo que me indique que sucedió. ¿Vale? Chicos, aquí tenemos que poner... No, Berta, no es was able to. No es was able to. ¿Ves? Porque en el otro dice... Where I, por ejemplo... overcome it. He was able to overcome it. Claro, he was able... Él pudo... Y hacer paracaidismo o lanzarse desde un avión.
¿vale? And skydive. Vale. Bueno, aquí sería un futuro. Aquí sería un futuro, ¿vale? Sería con el apoyo de su familia y sus amigos, ella será capaz de superar, will be able to overcome any obstacle, será capaz de superar cualquier obstáculo que se interponga o que le salga en el camino, ¿vale? Que se interponga en su camino, diríamos nosotros más bien, ¿vale? Y la última. If he studied harder, si él estudiara más. Ojo que en inglés con study y con work no utilizamos much o no utilizamos less, ¿vale? Utilizamos hard. Uno, cuando estudia más en inglés o trabaja más, study o work hard, ¿vale? No decimos study more, decimos study hard o harder, ¿vale? Si él estudiara más, si él estudiara más, he, 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 bueno, aquí sería el condicional. Si él estudiara más, he would be able to achieve higher grades. He would be able. He would be, no con have, ¿vale? Sería un condicional simple. He would be able. He would be able. Muy bien, María. También podría ser could. Es lo que os decía antes, ¿vale? Podemos utilizar he would be able to achieve. Él sería capaz de alcanzar, lograr mejores notas, tener mejores notas en sus exámenes, ¿vale? Si él estudiara más, pero el inglés dice si él estudiara más duro, sería capaz de conseguir, obtener, lograr mejores notas en sus exámenes. Fijaos, no es tampoco better grades, es higher grades, ¿vale? Mejores notas son higher grades, son notas más altas en inglés, ¿vale? A esto me refiero con encontrar el equivalente pragmático. Nosotros decimos mejores notas, ellos dicen higher grades. Vale, bueno, pues nada, esto es un poco lo que ha dado de sí. Me he pasado porque son las 10:10. Me encuentro tan a gusto con vosotros que no sé parar. Entonces, bueno, voy a ver si alguien de las que me ha pedido, a ver, hay 2 solicitudes. A ver, os voy a aceptar a las 2, ¿vale? A Isabel, María y a Beatriz. ¿Vale? Si os apetece uniros, pues charlamos. Gracias. Vosotros sí que sois maravillosos. Yo antes trabajaba de manera presencial y cuando nos vinimos a Murcia me di cuenta que tenía que darme a conocer en las redes sociales y no sabía por dónde empezar. La acogida que yo he tenido por vosotros, no tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, a ver si puedo aceptar a Beatriz, transmitir en directo o con Isabel. Transmitir en directo. Así que, Beatriz, te estoy aceptando. Así que si te apetece, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias a vosotros. 1.000.000 de gracias a ti, Reme. Porque son las 10:10. Muchas gracias, Claudio. 1.000.000 de gracias a todos vosotros. Pues nada, chicos. Estoy aceptando a Beatriz y a Isabel. Beatriz no puede unirse, me dice aquí, pero bueno, luego a veces sale. Transmitir en directo con Isabel. Bueno, pues nada, entonces, nada, lo vamos a dejar aquí. Para el próximo directo, si a alguien le apetece unirse, ¿vale? Al final del directo tenemos una charla de lo que vosotros queráis. Así que, encantada, yo os invito a que abrir esto para vosotros y plantear lo que se vea. Beatriz. Beatriz, ¿me oyes? Beatriz, ¿me oyes? Yo no te veo. Se ve a Beatriz. Beatriz, ¿me oye? Yo no te veo ni te escucho.
para estar en tu vídeo. Vamos a ver. A ver. Beatriz, ¿tú me oyes? Es que yo no te oigo ni te veo. A ver, vamos a aceptar a Isabel también y vamos a aceptar a Paco. A mí me toca cenar. Vale, ¿qué me he pasado? Me he pasado. Bueno, estoy aceptando también a Paco, pero a lo mejor yo creo que vamos a hacerlo ya la semana que viene, porque ya es muy tarde, no os quiero robar más tiempo. Bueno, pues vamos a hacerlo ya la semana que viene, lo planteamos antes, estoy más pendiente de los tiempos y nada. Os deseo un fin de semana fantástico. I wish you a great weekend. It's been a pleasure. It always is. And and see you next Friday. Okay? I'm at your disposal in case you want to get in contact and tell me anything. Okay? Very good. Buenas noches a todos. See you soon. Buenas. Yo te escucho y te veo. Claro, sí, Beatriz, pero no te has unido al directo, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí ya. Un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Have a great weekend. See you next Friday. Bye bye.